Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios, y me conmovía. Me quejaba, y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado, y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre, y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de tus obras. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron, y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos, y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Recordar las obras de Dios en medio de la angustia. El Salmo 77 es una oración del alma angustiada, una expresión profunda del corazón que clama en medio de la noche, cuando parece que Dios ha guardado silencio. Asaf, el salmista, levanta su voz con lágrimas, con una fe que lucha entre el dolor y la esperanza. Este salmo no es solo un testimonio de aflicción, sino una lección espiritual sobre cómo el creyente debe enfrentar las pruebas, el silencio divino y la aparente ausencia de respuestas. En él encontramos un modelo de oración genuina, donde el alma no esconde su tristeza, pero tampoco abandona su fe. En este mensaje, el Espíritu Santo nos invita a entrar en la experiencia de Asaf y descubrir cómo, incluso en la oscuridad, Dios está obrando y su misericordia sigue siendo fiel. El salmista comienza diciendo: con mi voz clamé a Dios, y Él me escuchará. Esta declaración inicial ya encierra una enseñanza fundamental. Cuando el justo clama, Dios oye. Puede parecer que el cielo está cerrado, pero la fe se aferra a la promesa de que el Señor escucha el clamor de los suyos. En medio de la aflicción, el creyente no debe quedarse callado, sino levantar su voz hacia el Altísimo. La oración no es una pérdida de tiempo, es el camino por el cual el alma se fortalece y la esperanza se reaviva. Asaf ora de noche, ora con lágrimas, ora con insomnio, pero sigue orando. ¿Cuántos creyentes, cuando llega la prueba, dejan de orar? Sin embargo, Asaf nos enseña que es precisamente en el dolor donde más necesitamos clamar. Dice el verso 2, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, y sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Aquí se revela la honestidad del corazón humano. Hay momentos en que el dolor es tan profundo que nada nos consuela. Ni las palabras de los amigos, ni los himnos, ni las promesas recordadas. Es el tiempo en que el alma parece inconsolable. Pero el acto de buscar al Señor en medio de ese estado ya es fe. No hay fe más pura que aquella que clama cuando no siente nada. No hay fe más preciosa que la que se aferra al Dios invisible cuando las lágrimas nublan la vista. Asaf no encuentra consuelo, pero sigue buscando. Esa perseverancia en la oración es lo que finalmente lo conducirá a la paz. En el verso 3 declara: me acordaba de Dios, y me conmovía, me quejaba, y desmayaba mi espíritu. Qué humana es esta confesión. A veces el recuerdo de Dios no trae alivio inmediato, sino más dolor, porque sentimos que Él se ha alejado. Pero este versículo nos muestra el proceso de la fe. El alma pasa del desmayo al despertar,
de la queja al recuerdo de las obras de Dios. Dios permite esos silencios para purificar nuestra confianza. Cuando todo parece perdido, el Espíritu Santo trabaja en lo profundo del corazón, removiendo la incredulidad, sacando a la luz las dudas ocultas, para que la fe sea renovada. El verso 4 dice: «No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado, y no hablaba». Hay noches donde el insomnio se vuelve altar. Mientras los demás duermen, el creyente vela. En esas horas solitarias, Dios se revela. No es castigo, es un llamado a la intimidad. Dios despierta al alma para tener comunión con ella. Asaf no podía dormir, no por ansiedad humana, sino porque el Espíritu lo estaba guiando a un encuentro más profundo. El quebranto abre camino a la revelación. Cuando el alma calla, Dios habla. Luego Asaf dice: «Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos». Cuando la fe se tambalea en el presente, el creyente debe mirar al pasado. Recordar es un acto espiritual. Recordar las obras de Dios en nuestra vida y en la historia del pueblo de Dios fortalece la fe. Cuando Asaf trae a la memoria los años pasados, está diciendo: «El mismo Dios que me ayudó ayer sigue siendo fiel hoy». ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos invita a recordar? ¿Acaso no fui yo quien te sostuvo cuando pensabas que no podrías seguir? ¿No fui yo quien abrió camino cuando todo estaba cerrado? El recuerdo de las victorias pasadas abre los ojos a la fidelidad divina. El verso 6 continúa: «Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría». Este es el momento donde la oración se convierte en meditación. Asaf no solo se lamenta, también reflexiona. La fe madura no huye de las preguntas, las lleva a los pies de Dios. En su meditación, Asaf se pregunta: ¿desechará el Señor para siempre, y no volverá más a ser propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se han acabado perpetuamente sus promesas? Estas son preguntas que todos hemos hecho en el valle. Cuando la respuesta tarda, el corazón se pregunta si Dios se olvidó. Pero incluso esas preguntas son oración, porque se dirigen a Dios. El Señor no rechaza al corazón sincero que se atreve a preguntar con fe. En el verso 10 se produce el punto de inflexión. Dije: «Enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo». Aquí cambia todo. Asaf reconoce que su problema no está en Dios, sino en su propia percepción. Él se da cuenta de que su alma enferma ha distorsionado la realidad. Y entonces toma una decisión espiritual: «Traeré a la memoria las obras de Jehová. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas». Este es el secreto de la victoria en la aflicción: recordar lo que Dios ha hecho. Cuando el corazón se llena del recuerdo de las obras divinas, la fe se levanta y la angustia pierde poder. El creyente debe practicar este ejercicio espiritual. Cuando el enemigo susurra que Dios te ha abandonado, responde con memoria: «Mi Dios abrió el mar rojo, sostuvo a Elías con cuervos, libró a Daniel del foso, guardó a los 3 jóvenes del fuego, y envió a su hijo a morir por mí. ¿Cómo no me sostendrá ahora?». Recordar las obras de Dios no es nostalgia, es adoración. Es traer al presente la fidelidad eterna del Señor. Asaf continúa: «Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos». La fe que se alimenta del recuerdo también se fortalece con la proclamación. No basta con meditar en silencio, hay que hablar de las obras de Dios. El testimonio renueva la esperanza, no solo en quien lo oye, sino también en quien lo pronuncia. ¿Cuántas veces, cuando compartimos lo que Dios ha hecho, nuestra alma se reanima? Así sucede con Asaf. Al recordar y hablar, su espíritu se eleva. En el verso 13, Asaf declara con convicción: «Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios?». Aquí ya no hay queja, sino adoración. El que comenzó llorando, termina alabando. La oración lo ha transformado. Este es el poder de la presencia de Dios. Convierte la angustia en alabanza. Cuando el creyente medita en la santidad de Dios, su perspectiva cambia. Comprende que el camino de Dios es santo, aunque a veces incomprensible. Dios no se equivoca. Cada silencio, cada demora,
Cada prueba tiene un propósito. El salmista ha pasado del ¿por qué, Señor?, al santo es tu camino. Luego proclama: Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. El recuerdo de los milagros del pasado despierta la fe para el presente. Dios no ha cambiado. El mismo que dividió el mar, aún abre caminos donde no los hay. El mismo que sanó al leproso, aún toca cuerpos enfermos. El mismo que levantó a Lázaro, aún resucita esperanzas muertas. El creyente debe afirmar esto en su corazón: mi Dios sigue siendo el mismo. Esta declaración rompe la desesperanza y llena el alma de confianza. Asaf continúa describiendo las obras poderosas de Dios. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Aquí recuerda la liberación de Egipto, la obra redentora que prefigura la cruz. Así como Israel fue liberado por el brazo poderoso del Señor, nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Cada vez que la duda nos asalte, miremos la cruz. Allí está la prueba de que Dios no nos ha olvidado. Si entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Los versos 16 al 19 son poesía celestial. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Aquí Asaf contempla el poder de Dios en la naturaleza, recordando el paso del Mar Rojo. Pero hay una verdad más profunda: el camino de Dios muchas veces pasa por aguas profundas. No siempre entendemos por dónde nos lleva, pero Él camina delante de nosotros, aunque sus pisadas no se vean. ¡Qué consuelo para el creyente! No necesitamos ver sus huellas para confiar en su guía. Dios abre camino en medio del mar de la aflicción, y aunque sus sendas parezcan ocultas, siempre llevan a la salvación. El verso final dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. El salmo termina con una imagen pastoral. El Dios que gobierna los truenos también guía con ternura a su rebaño. ¡Qué hermoso equilibrio, poder y compasión! El Señor es el pastor de su pueblo. Él guía, protege y alimenta. Así como guió a Israel por el desierto, también nos guiará a nosotros por las pruebas de la vida. A veces el camino es árido, pero su vara y su cayado infunden aliento. Este salmo nos enseña que la fe no niega el dolor, sino que lo transforma. Nos enseña que está bien llorar, preguntar, recordar y finalmente adorar. El proceso de Asaf es el proceso de cada creyente maduro. Comienza con angustia, pasa por la reflexión y termina en adoración. Esa es la victoria espiritual. No siempre veremos la respuesta inmediata, pero siempre encontraremos al Dios fiel que camina con nosotros. El creyente debe aprender a hacer memoria. La memoria espiritual es una disciplina del alma. Cuando recordamos las promesas y los milagros, estamos declarando que Dios no cambia. La desesperanza se alimenta del olvido, la fe se fortalece en el recuerdo. Por eso, el salmista decide traer a la memoria las obras del Señor. En la vida cristiana, hay momentos en que el pasado se convierte en un faro que ilumina el presente. Si hoy te sientes abandonado, recuerda lo que Dios ya hizo por ti. Si parece que Dios no habla, recuerda las veces que te habló en el silencio. Si el camino parece oscuro, recuerda que el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos. Este salmo también revela la compasión del Señor hacia los que dudan. Dios no reprende a Asaf por sus preguntas, más bien, lo conduce a una revelación más profunda. De la misma manera, el Señor no desecha a los que claman en medio de la confusión. Jesús mismo, en Getsemaní, oró con angustia. Él comprende nuestro dolor porque también lo experimentó. El Evangelio nos muestra que Cristo es el cumplimiento perfecto del clamor del salmista. Él enfrentó el silencio del Padre para que nosotros pudiéramos tener acceso a su voz eterna. Cuando el creyente se siente abandonado, debe recordar la cruz. Allí Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese clamor se unen todos los clamores del Salmo 77. Cristo asumió nuestra angustia para que nosotros tuviéramos esperanza. Así,
El Salmo 77 apunta a la redención en Cristo. Cuando el salmista recuerda las obras de Dios, nosotros recordamos la obra suprema del Calvario. Esa memoria no solo consuela, sino que da poder para vencer. Por eso, cuando sientas que el alma desmaya, recuerda lo que Dios ya hizo. Cuando el enemigo te diga que todo terminó, responde con memoria: mi Dios no cambia. Cuando parezca que el mar no se abre, sigue adelante, porque el Dios que condujo a Israel todavía guía a su pueblo. El Salmo 77 es una invitación a no rendirse, a seguir orando, a recordar, a creer. La fe madura no vive de sensaciones, sino de convicciones. El justo vive por la fe, incluso cuando no entiende el plan. Amado hermano, si estás pasando por la noche del alma, levanta tu voz como Asaf. No te calles. Clama, aunque las lágrimas no te dejen hablar. Recuerda que Dios oye incluso el suspiro. No midas la fidelidad de Dios por tus emociones, sino por su palabra. Él no cambia. Aunque su camino sea invisible, sus pisadas guían tus pasos. Aunque no veas la salida, Él ya preparó el milagro. Así que levántate. Seca tus lágrimas. Recuerda las obras del Señor. Medita en su santidad. Proclama su grandeza. Él sigue siendo el Dios que hace maravillas. Y cuando el mar ruja, cuando el trueno resuene, cuando parezca que no hay dirección, confía, en el mar es su camino. Amado Dios y Padre eterno, venimos ante ti en esta hora recordando tus maravillas. Como Asaf, muchas veces nos sentimos abatidos, confundidos y sin consuelo, pero hoy queremos traer a la memoria tus obras poderosas. Señor, tú has sido fiel desde la antigüedad. Tus caminos son santos, tus promesas seguras. Aunque no siempre entendamos tu silencio, sabemos que tú sigues obrando en lo oculto. Padre, fortalece nuestra fe cuando el alma desfallece. Enséñanos a recordar tus victorias, a meditar en tu palabra y a confiar en tu fidelidad. Que en medio de las lágrimas podamos decir: santo es tu camino, Señor. Te pedimos que renueves nuestra esperanza, que sanes nuestros corazones heridos y que nos hagas testigos de tus maravillas. Gracias porque no nos has abandonado. Gracias por la cruz de Cristo, donde tu amor se manifestó de forma perfecta. Que tu Espíritu Santo nos llene de paz, de confianza y de gozo. En el nombre poderoso de Jesús oramos, creyendo que tú eres el Dios que aún hace milagros. Amén.